Bienvenido en esta fría mañana voy a tratar de estar poco garabato ya que me están grabando, eh, de junio, hoy día es 9, ¿cierto? 10 de junio. 10 de junio. Ya, ok. Démosle entonces. Elegí este paper porque la ketamina sigue siendo un fármaco interesante desde el punto de vista anestésico que nos ofrece N alternativas, creo yo, de manejo en distintas situaciones. Y obviamente una de las cosas que a uno más le preocupa es, no sé, es poder administrarlo de forma adecuada. Y en ese sentido conocer algo de la farmacocinética de la ketamina nos puede ayudar toda vez que la usamos nosotros y algunas personas más, ¿no? Dentro del espectro médico. Y uno siempre ve que se usa y se sigue usando harto en pabellón, en infusiones continuas, y tiene algunas indicaciones bien claras. Y si bien el paper es antiguo, y a propósito de que no sabía que el journal venía, estaba preparando una charla que tengo que dar en Barcelona la próxima semana, y justo este paper me cayó para poder leerlo, y yo no lo había leído, así que aproveché de verlo. Y como ustedes pueden ver, este paper también se origina en este grupo de estudio de la farmacocinética de la ketamina, que vimos un paper hace 2 semanas atrás con Héctor Lacassie, y que es un grupo que se dedica básicamente se ha dedicado a publicar varios trabajos respecto a esta droga desde el punto de vista de los metabolitos que produce, cómo funcionaría, qué fue lo que revisamos el otro día. Así que vamos a revisar un review sistemático de la literatura, la generación de un modelo farmacocinético a partir de un metaanálisis, que probablemente puede ser una cosa más novedosa, junto con un análisis poblacional que ellos hicieron con NONMEM, y finalmente comparan para ver si esta forma de analizar datos puede eventualmente servir para generar modelos. Y vamos a partir. Hablemos un poquito de la ketamina. Como ustedes saben, la ketamina es una mezcla racémica de un derivado de la fenciclidina que se originó más o menos ya en los años 60, y que es súper atractivo por los mecanismos de acción que tiene. El mecanismo principal de acción de la ketamina descrito es que sería un antagonista de receptores de glutamato, receptores NMDA, como ustedes conocen, ¿cierto? Y que finalmente bloquearía la señalización de estos receptores y evitaría la entrada de sodio y de calcio a la célula, porque como segundo mensajero provoca una serie de acciones a nivel intracelular que tienen que ver con el aumento de la actividad. Pero también es capaz de unirse a un montón de otros receptores. Entonces los efectos que produce la ketamina son muy variados, tan variados como los receptores a los cuales se une. Por ejemplo, es capaz de unirse a receptores opioides, y de esa forma se cree que es capaz de producir el efecto analgésico que produce, a receptores colinérgicos, y probablemente esa es la causa por la cual se ve un poco de alteración de la conciencia y las características que tiene cuando produce la alteración de la conciencia. Es un estimulante del sistema adrenérgico, por ejemplo, y también se une a receptores GABA de una u otra manera. Entonces, los efectos que produce, la verdad, es que son bien variados. Un poco de la farmacocinética, de lo que sabemos. Tiene un fármaco que se distribuye, tiene una vida media de 11 minutos, tiene un volumen de distribución inicial así de 3 litros por kilo, se une como 50% proteína, y tiene metabolismo hepático en su eliminación, generando metabolitos que también tienen actividad, y eso también hace que la droga no sea tan straightforward de entender lo que ocurre con ella. Y el metabolito principal descrito, dentro de otros, es la norketamina, que pudiese tener una vida media de eliminación bastante más larga o que se cree que puede ser más larga que el de la ketamina. Y una cosa que es interesante es que de la mezcla racémica hay una gran diferencia que ya está descrita, que este trabajo también vuelve a salir, que el clearance de los metabolitos también es distinto, siendo mucho más rápido el enantiómero S que el R. Respecto al punto de vista aerodinámico,
farmacodinámico, la verdad es que la droga produce muchos efectos más allá de la depresión del sistema nervioso central. Probablemente la razón por la cual nosotros nos interesa tanto usarla en el contexto intraoperatorio, por ejemplo, tiene que ver con que la droga tiene una potencia analgésica muy importante. Probablemente la usamos mucho menos nosotros para producir anestesia propiamente tal, si bien todo anestesista que se precie probablemente debe haber usado ketamina en algún momento para salvar la situación en un paciente que está hemodinámicamente inestable, y que probablemente la ketamina puede ser un aporte durmiéndolo y sin tener tanta problema hemodinámico. Desde el punto de vista cardiovascular, es un depresor miocárdico directo, pero por este gran agonismo en el sistema adrenérgico, probablemente lo que uno ve es que sube el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, etcétera, etcétera. Produce aparentemente hipertensión pulmonar, ojo con eso, y desde el punto de vista respiratorio puede ser atractivo cuando uno seda pacientes o cuando los anestesia solo con esta droga, porque los pacientes siguen ventilando, mantienen su ventilación minuto, mantienen una capacidad visual funcional y además mantienen los reflejos de la vía aérea. Entonces pareciera ser una droga que es súper atractiva también a nivel de urgencia y los urgenciólogos así la usan para poder dormir pacientes en ese contexto y poder hacer procedimientos relativamente cortos por la vía media que tienen un bolo. Ahora, entrando al trabajo propiamente tal, este grupo le parece súper atractivo poder estudiar la ketamina, ya que hay un interés renovado, debido a que no solo se usa en anestesia, sino que se le han encontrado otros usos. Y probablemente esos usos tienen que ver con el manejo del dolor crónico, el tratamiento de la depresión, cuando tú tienes pacientes que son resistentes a los tratamientos habituales. A quien no le tocó darle anestesia a esta persona que iba a hacerse infusiones de ketamina, y cada vez hay más en San Carlos. Y aparentemente tiene una utilidad también en la reversión en la depresión respiratoria inducida por opioides. Y esa es una cuestión que también uno pudiese echar mano cuando uno tiene naloxona, por ejemplo, a mano o algo así. El tema con la farmacocinética de la ketamina es que existen múltiples estudios que hacen referencia a los modelos farmacocinéticos de la droga y cómo emplearlo en distintas poblaciones, niños, adultos, enfermos, voluntarios, sanos, etcétera, etcétera. Y lo que le interesa a este grupo probablemente es poder generar un modelo farmacocinético general que permita desarrollar esquemas que nos permitan dosificar mejor, maximizando los efectos terapéuticos y disminuyendo obviamente los efectos secundarios, que es lo deseable de todo modelo farmacocinético cuando uno lo usa o lo desarrolla. Y el propósito de este estudio finalmente son dos. Uno es poder hacer una revisión sistemática de los estudios farmacocinéticos disponibles en la literatura de ketamina y los que incluyan también a su metabolito, que es la norketamina, y evaluar estos estudios desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y lo que ellos hacen acá, que puede ser también una cuestión útil, es que generan un sistema de puntuación de calidad de modelos desarrollados o descritos, de manera de poder decir cuáles son mejores, cuáles son peores, y finalmente poder quedarse con los mejores para poder generar su segundo objetivo o propósito, que es construir un modelo farmacocinético a partir de un análisis metaanalítico de estos trabajos. Y para esto, lo que ellos hacen primero es hacer un metaanálisis que les permite obtener las estimaciones de parámetros cinéticos, evaluar la influencia de covariables. Eso es lo primero que hacen. Después ellos construyen este modelo metaanalítico de ketamina. Y esto puede ser relativamente novedoso, ya que esto se describió por primera vez solo en el año 2019 a propósito del uso de ketamina, de vancomicina en pacientes de UCI. Y finalmente, desarrollar este modelo farmacocinético, también desarrollar además, paralelo a esto, un modelo farmacocinético con NOMMEM para hacer un estudio poblacional de él, y finalmente poder comparar si es que los resultados del efecto del análisis metaanalítico es similar o parecido o tan bueno como un análisis poblacional, por ejemplo, con NOMMEM. Esos son los dos objetivos del estudio. Y respecto a los métodos, el metaanálisis que ellos hacen se realiza o lo hicieron de acuerdo a las guías PIGMA descritas que ustedes conocen. El protocolo del estudio fue registrado en Próspero
y se incluyeron en este metaanálisis estudios observacionales, experimentales de modelos farmacocinéticos de ketamina, ya sea de ketamina racémica o de S-ketamina o de R-ketamina, con o sin metabolitos que tuvieran descrito eso, estudios básicamente en humanos solo, ya fueran pacientes adultos o pediátricos, y que incluyeran estos fármacos en esas formas, y se excluyeron los estudios animales, los in vitro, las revisiones y los resúmenes de congresos o editoriales también fueron excluidos de este análisis. Y lo que ellos hicieron fue hacer una estrategia de búsqueda primero, una selección de los mejores trabajos, y después de esos trabajos hicieron un análisis, y básicamente el procedimiento que ellos siguieron está descrito en este flujograma que está acá. Entonces ellos analizaron 3 bases de datos, las principales, PubMed, Embase y Web of Science. Sacaron un número total de papers, eliminaron los duplicados, después analizaron los papers, excluyeron algunos de acuerdo a sus criterios de exclusión, les fueron quedando 49 papers más o menos, y después excluyeron y agregaron otros, porque justo en esa etapa ahí aplicaron ellos sus criterios de inclusión, eran datos originales primero, ketamina endovenosa, estudios humanos, análisis farmacocinético poblacional de los datos que estuviera descrito en este trabajo, y si se cumplían los criterios del 1 al 4, que se contara con datos suficientes para poder permitir un recálculo de estos parámetros en el análisis analítico o metaanalítico después. Y las referencias de los artículos seleccionados se analizaron también para poder ver si es que faltaba algún paper o si se había escapado algún trabajo, y eso hizo que se adicionaran al estudio 6 papers más. De los papers seleccionados, finalmente se hizo lo que se describió al inicio, se hizo una evaluación de calidad, se extrajo datos de eso, y con estos datos entonces se hizo esta revisión sistemática, se hizo este estudio metaanalítico que permitió finalmente obtener un análisis metaanalítico farmacocinético en un modelo de 3 compartimentos, y también se incluyó parte de estos datos en el análisis poblacional para poder comparar los resultados de su estudio metaanalítico también. ¿Cómo hicieron esto de la evaluación de la calidad de los trabajos? Lo que hicieron ellos fue considerar algunos ítems que parecieran ser relevantes desde el punto de vista farmacocinético, y a cada uno de estos ítems se les dio una calificación numérica desde un peor desempeño o una peor calidad hacia a un puntaje más alto, que indicaba que el paper en ese ítem específico era de mejor calidad, y cada trabajo finalmente podía obtener un máximo de 8 puntos que eran adjudicados, que era como un paper súper bacán, súper plus, que cumplía con todos los parámetros de calidad que ellos exigían para poder decir que el trabajo era bueno. Y los ítems que se evaluaron fueron cómo se informaban los datos, si era claro o no claro, se les daba un puntaje que ellos habían asignado de 0 a 1, cuál fue el enfoque estadístico en el análisis de los datos, o sea, si se había hecho un análisis poblacional, por ejemplo, con non-MEM, o si se había hecho un análisis de 2 etapas o de 2 pasos en el estudio de los datos, en el análisis de los datos, y según eso se le asignaba también un puntaje a cada trabajo, cómo se había hecho el diagnóstico del modelo, en los ensayos analíticos que se habían mostrado, y el informe del esquema de muestreo también, que estuvieran los datos, etcétera, etcétera. Y tomando en cuenta entonces todos estos ítems, cada trabajo de los seleccionados finalmente se le asignó un criterio de calidad, y ese criterio de calidad además, cuando se hizo el estudio metaanalítico, se le agregaba como parte de la fórmula para poder decir para poder determinar cada uno de los parámetros farmacocinéticos. La población se extrajeron de los datos de los trabajos seleccionados finalmente cuál había sido la población estudiada, si eran niños, adultos, enfermos, etcétera, etcétera, la vía de administración de la ketamina, la formulación de la ketamina que fue empleada, si fue ketamina racémica o R o S-ketamina, la estimación de los parámetros, cómo se
el método de análisis usado y el diagnóstico del modelo. Todo eso era parte de los datos que se extraían para poder ver, generar los modelos posteriores. Para comparar los parámetros obtenidos, finalmente se adaptó la nomenclatura original y se recalcularon todos los parámetros de manera que finalmente se quedaran con una base de datos que tuviese todos los parámetros en unidades conocidas y que fueran los datos farmacocinéticos fueran uniformes. Y todo, en este sentido, todos los parámetros se escalaron alométricamente ya que habían niños incluidos y adultos, eventualmente eso nos iba a permitir poder entender mejor y así el volumen de distribución. Entonces se escaló alométricamente en un paciente de 70 kilos y lo mismo pasó con el clearance. El clearance fue elevado, como ustedes saben, el parámetro a 3/4 o y el volumen de distribución elevado a 1. Se sacaron de todos los trabajos también los errores estándar, las estimaciones fueron extraídas y recalculadas para permitir la comparación, que todos fueron convertidos a coeficientes de variación que permitía tener una idea de cuán malos o buenos eran los datos que se obtenían. Se utilizó R para hacer el cálculo de todos estos parámetros. En el metaanálisis propiamente tal, de los trabajos finalmente seleccionados para poder hacer este estudio metaanalítico, los volúmenes de distribución y el clearance de ketamina y de norketamina se calcularon a partir solo de los estudios que tenían un análisis poblacional de efectos mixtos, o sea, de lo más conocido nuestro, probablemente aquellos trabajos que se habían hecho utilizando NORMEM. Se excluyó a los modelos que no tenían información de error estándar, datos combinados de adultos o de niños, porque lo que interesaba era generar un modelo probablemente de adultos. O cuando los parámetros en algunos de los trabajos se consideró un outlier, y eso era cuando los volúmenes de distribución que el trabajo reportaba eran mayores de 1000, o un clearance mayor de 200 litros escalado alométricamente en un paciente de 70 kilos. Se hizo una ponderación de los parámetros utilizando la fórmula que ustedes ven acá, y se le asignó entonces a cada parámetro, el peso asignado a cada parámetro de la población individual. Se consideró la varianza dentro del estudio y la varianza entre estudios. Y la calificación de evaluación de calidad también se incluyó como un parámetro para ver el peso finalmente del parámetro farmacocinético obtenido. Se evaluaron los efectos de las covariables según el criterio Akaike, corregido para muestras pequeñas, de manera que una reducción del número eventualmente implicaba que había un efecto de covariables. Se analizaron las covariables entonces y se construyó finalmente un modelo metaanalítico de 3 compartimentos y sus parámetros a partir de estudios de 3 compartimentos que cumplieran los criterios anteriormente dichos. Además se generó a partir de datos sin procesar. Ellos finalmente juntaron distintos pools de pacientes de datos no procesados y hicieron un estudio, un análisis, ¿cierto?, estandarizado, analizaron con NORMEM y se probaron entonces los modelos de ketamina de 2 o 3 compartimentos en este modelo no lineal de efectos mixtos, este análisis de modelo no lineal de efectos mixtos que ellos hicieron. Probaron si funcionaba 2 o 3 compartimentos, se consideraron 3 posibles fuentes de variabilidad: la variabilidad interindividual, la variabilidad entre ocasiones y la variabilidad entre los estudios. Se seleccionó, la selección del modelo se basó en disminuciones significativas del valor de la función objetiva y los parámetros fueron obtenidos, se escalaron alométricamente también, además para poder compararlo con lo que habían hecho en el desarrollo del modelo metaanalítico, y los posibles efectos de variables también se probaron con la modalidad paso a paso, de manera de poder ver si había una influencia también de covariables acá. Además, ellos, para poder entender un poco todo esto y hacerlo probablemente más cercano a los mortales como yo, hicieron simulaciones de manera de poder entender lo que estaba ocurriendo, y se hicieron simulaciones de parámetros cinéticos del metaanálisis que fueron usados para, que fueron usados para simular
los perfiles de concentración en el tiempo para evaluar algunas cosas que pudiesen ser interesantes. Cuánto se demora uno cuando empieza a infundir una dosis X en lograr el equilibrio, cómo se comporta o cómo es la vida media contextual de la droga, y la entrada y salida después de una infusión corta que puede uno considerar un bolo, por ejemplo. Y se hizo simulaciones también, se utilizaron valores medios de los parámetros para comparar el resultado del modelo metaanalítico obtenido con los resultados del análisis farmacocinético hecho con NOMMEM, de los datos sin procesar. En los resultados, ellos entraron, después de analizar la literatura, encontraron 1.285 trabajos, de los cuales 321 estaban duplicados, como ustedes ven acá. 964 fueron los papers que finalmente se revisaron, y se excluyeron 915 porque no tenían relación con el estudio. Se quedaron finalmente con alrededor de 50 papers que parecían relevantes, y ahí se aplicaron los criterios de inclusión. Se excluyeron entonces 25 papers y se adicionaron 6 en la revisión de la bibliografía de cada uno de esos trabajos seleccionados. Y finalmente se quedaron con 30 papers que fueron seleccionados, que entraron en esta revisión sistemática para poder se hizo la revisión sistemática con eso. Después 18 de ellos fueron incluidos por ciertas características en el estudio metaanalítico. Finalmente 2 estudios se incluyeron. 2 estudios de este estudio metaanalítico tenían datos de 3 compartimentos, y esos fueron los que se usaron para generar este modelo farmacocinético metaanalítico de 3 compartimentos, y 14 estudios se incluyeron en el estudio poblacional con NOMMEM. Los resultados de la revisión sistemática: 30 estudios, como dije, fueron 823 pacientes los que finalmente participaron en el trabajo total. Los estudios seleccionados se habían realizado 14 de ellos en voluntarios de ambos sexos, adultos, 9 en pacientes adultos y 6 en pacientes pediátricos. 2 de los estudios seleccionados habían sido desarrollados tanto en pacientes adultos como en niños, y solo uno consideraba a adultos sanos y enfermos. La ketamina racémica como tal se había empleado en 18 de estos trabajos, esketamina en 13, R-ketamina solo en 1, y con múltiples formulaciones 4 trabajos. La administración EB de estos 30 de ketamina había ocurrido en 28 de estos trabajos. Y la otra cosa que pareció importante para el modelo fue que muchos trabajos o modelos farmacocinéticos descritos se generaban a partir de muestras arteriales, 9 de ellos, y muestras venosas, 19 de ellos, y vamos a ver que eso hace que los modelos sean un poco diferentes. Y 2 de ellos tenían muestras combinadas arteriales o venosas, porque así se había planteado en ese trabajo, o porque había habido dificultad para tomar muestras arteriales y terminaron tomando muestras venosas. Respecto a la calidad del estudio, y vamos a los resultados, ellos muestran esta tabla donde uno puede ver cómo fueron el puntaje asignado a cada uno de los ítems que ellos dijeron o decidieron que podían ser importantes para ver la calidad de los trabajos, cómo se reportaban los datos, cómo fue el approach estadístico, los modelos diagnósticos utilizados y que se mostraban en el trabajo, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver ahí que los modelos están descritos a partir ya de los trabajos seleccionados, están desde el año 81 en adelante, y aquí hay 30 entonces modelos descritos, y van teniendo puntaje, y ustedes pueden ver que probablemente, y eso está descrito más en el C, que dependiendo del año de publicación, parecía ser que los trabajos más nuevos tienen una mejor calidad versus trabajos más antiguos que tenían un puntaje bastante menor. Y eso les permitió a ellos entonces decidir qué trabajos eran de mejor calidad para incluirlos eventualmente. En el resultado del metaanálisis de ketamina que ellos hicieron, o sea, este estudio metaanalítico que les permitió entonces generar los valores o determinar los parámetros farmacocinéticos, se incluyeron 22 estudios que tenían todos análisis de efectos mixtos.
de los cuales fueron excluidos 4 por distintas razones. Por ejemplo, uno de ellos era porque tenía outliers en sus resultados. Otro era porque combinaban distintas poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces se estimó la estimación del volumen de distribución. Para la estimación del volumen de distribución, además, solo se utilizaron 17, se excluyó uno más que tenía uno de estos outliers. Y lo que determinó finalmente este modelo, el metaanálisis inicial, fue que el volumen de distribución para la ketamina era más o menos de 252 litros en un paciente de 70 kilos, y que eso oscilaba en un rango de iba de 200 a 300. Y que el clearance era más o menos 79 litros hora a 70 kilos, y que oscilaba entre 69 y 90 litros hora en un paciente de 70 kilos. No hubo diferencias en los volúmenes de distribución cuando se hacía análisis de subgrupos, y lo que sí apareció que fue interesante, que ya estaba descrito previamente, era que probablemente el clearance de ketamina era 35 veces más rápido o distinto del clearance del antiómero R. Eso ya estaba descrito previamente. No hubo o no se pudo determinar la influencia de covariables en este modelo. Y además ellos reportaban qué había ocurrido con el volumen de distribución y el clearance de la norketamina. Ahí está en pequeñito, no vamos a entrar en ese detalle más. Y utilizando entonces solo los trabajos que tenían 3 compartimentos, de estos 18 incluidos en el análisis inicial, se realizó entonces la formación o la determinación de un modelo metaanalítico de 3 compartimentos, y cuyos datos uno ve acá a la derecha de la diapositiva. Y uno puede ver ahí que hay un clearance de 84 litros hora, que hay un volumen central, ¿cierto?, de 25, un volumen periférico 2 de 56 y un volumen periférico 3 de 157 litros. Finalmente son como 200 y tantos litros el volumen de distribución total que tiene el fármaco. No es un fármaco que me dé la impresión que se distribuye así demasiado, pero sí tiene 3 compartimentos a los cuales se distribuye. Esos fueron los datos estimados desde el punto de vista metaanalítico, y con estos datos entonces ellos hicieron estas simulaciones, donde uno primero lo que ve aquí es la concentración en el tiempo y cómo se comporta para poder lograr cuánto se demora en lograr un steady state cuando tú inicias una infusión continua. Y más o menos los datos que ellos ven en A, lo que uno ve son los datos de un estudio, de los estudios que tenían o que habían determinado con un compartimento, en el B los con 2 compartimentos, y en el C los con 3 compartimentos. Y ustedes pueden ver que más o menos el steady state o el equilibrio se logra más o menos a partir de la 6ª hora más o menos en adelante. Eso es lo que te va a demorar en llegar al equilibrio en una infusión continua con ketamina, más o menos según los datos que ellos obtienen acá. Acá en la figura C, lo que uno ve en verde finalmente es los datos cuando tú usas los datos extraídos del modelo metaanalítico que ellos tienen, y cómo se comporta, y como ustedes pueden ver, en rojo lo arterial, en azul lo venoso, y cómo se comporta este modelo metaanalítico con respecto a todos los otros trabajos. Y ustedes ven que se comporta bastante bien, o fitea bastante bien más o menos en el medio de las otras de las curvas, entre las arteriales y las venosas. Y en D lo que uno ve es la simulación finalmente promedio de lo arterial y lo venoso, y uno ve que finalmente, si bien son distintos, igual se entrecruzan entre ellos, no son tan diferentes como cuando los tiempos en los cuales se logra el equilibrio en el compartimento arterial o en el compartimento venoso, si bien existe una diferencia. En la figura 4 lo que ellos muestran, a partir del metaanálisis que ellos hacen, muestran cómo es el tiempo de vida media contextual de la droga. En A, con un compartimento, obviamente de un compartimento va a ser una línea nomás plana arriba. En el B, 2 compartimentos, y en el C, 3 compartimentos. Y en verde uno puede ver el promedio del dato del modelo metaanalítico que ellos hicieron a partir de los datos de 3 compartimentos. Y en D lo que uno ve
es el promedio de cómo se comporta el compartimento venoso y arterial. Y uno puede ver que finalmente la droga se va acumulando en el tiempo, por así decirlo, y el tiempo de vida media contextual entonces es sensible al contexto. Y más o menos a las 8 horas uno debería esperar que más o menos el tiempo de vida media va a ser como de 40 minutos, 50 minutos aproximadamente. Una cosa que es importante darse cuenta acá es que los tiempos de vida media contextual difieren cuando las muestras son arteriales o venosas. Eso puede ser eventualmente importante. Después muestran cómo es el watch-in del watch-out cuando uno usa un bolo o una infusión muy cortita, de 1 minuto en este caso. Ellos infundían 0,5 miligramos por kilo en un paciente, 1 minuto de infusión. Eso puede ser uno asemejarlo a un bolo, y cómo se comporta la entrada y la salida. En A, 1 compartimento, en B, 2 compartimentos, en C, 3 compartimentos, y en D, lo mismo, cómo se comporta en los compartimentos arterial y venoso. Y ustedes pueden ver que son bastante parecidos, y tiene una rápida caída inicial y una caída después más lenta en el modelo de los 3 compartimentos. Después lo que ellos hacen es mostrar en los resultados cómo fue el análisis con NOMMEM que ellos hicieron, cómo se comporta, y el modelo que ellos finalmente terminan generando en este análisis cinético poblacional. Y ustedes ven que también acá se generan al menos 5 compartimentos, ellos describen acá. Hay un compartimento arterial, 3 compartimentos arteriales principales, uno central aparentemente, y un modelo medio mamilar, de un compartimento B2 y B3 arterial, y después hay 2 compartimentos venosos que ellos también describen acá. Y en el modelo hay tomas de muestras tanto del modelo arterial central como de la parte venosa. Y acá ellos muestran entonces los datos de los volúmenes de distribución, cómo son la distribución o los clearance hacia periférico, clearance intercompartimentales, etcétera, etcétera. Y aquí muestran entonces cómo es la comprobación de que los datos o que el modelo fitea más o menos bien. Y en 7 entonces ustedes pueden ver un ploteo de lo observado versus lo predicho, tanto poblacional como individual, y uno puede ver que el modelo fitea bastante bien. En la figura del lado, en 8, lo que ellos hacen es ver cómo se comportan los clearance, el volumen de distribución, ¿cierto? Y otros parámetros, eventualmente cómo fitea el modelo, y en este caso lo relacionan con el peso, y uno puede ver que más o menos fitea bastante bien también en eso. O sea, si hay cambios en el tiempo, tienen relación con el peso o el cambio de tamaño de los pacientes. Pareciera ser que no hay otras covariables que finalmente influyen en cómo se comporta el fármaco o cómo se distribuye y cómo es el clearance. Pareciera ser que no hay otras covariables. Más allá de que en el modelo, cuando ellos hicieron este metaanálisis inicial, es más o menos claro que esta diferencia en el clearance cuando uno administra, o estamos hablando de la esketamina o la R-ketamina, pareciera ser que la esketamina es bastante más rápido, y eso pudiese ser una cosa que apareció, que pudiese ser relevante, pero que en los modelos, en el modelo finalmente metaanalítico, en el otro no pareciera ser tan relevante. Y acá finalmente lo que uno muestra es ver los 2 modelos desarrollados acá en este trabajo. Primero, al lado derecho, el modelo metaanalítico que ellos desarrollaron con los parámetros de clearance y de volúmenes que se determinaron. Y al lado izquierdo se muestran los datos que recién acabo de mostrar, que son del análisis poblacional con NOMMEM. Cuando uno mira los datos, la verdad es que se ven bastante parecidos, sobre todo lo que es el clearance de eliminación, que en el trabajo en metaanalítico a ellos les da que es más o menos de 84 litros, y acá les da que más o menos 79. Ahora, para poder tener una idea más clara de cómo se comportaban los dos,
ellos hicieron una simulación comparando el modelo poblacional versus el modelo metaanalítico obtenido, y lo que uno ve acá entonces es la concentración en el tiempo con el modelo metaanalítico de 3 compartimentos en verde, con su componente arterial y su componente venoso, y lo comparan entonces con el análisis poblacional también, y uno ve que son bastante parecidos los 3 escenarios. En el A, usando esketamina, con racémico, después ketamina, y en el 3, en el C, perdón, cómo se comporta el AR-ketamina. Y aquí uno puede ver que la verdad es que el modelo metaanalítico es bastante similar o parecido al modelo poblacional que ellos obtienen. Como conclusión del trabajo, lo que ellos dicen es que a pesar de la heterogeneidad de los estudios que se incluyeron, en los estudios cinéticos, que fueron 18 estudios al final, se logró realizar un modelo metaanalítico que fue bastante decente y sin mayores problemas. Lograron realizar además este análisis farmacocinético poblacional de datos sin procesar, y que los parámetros obtenidos en ambos son comparables, tanto en el metaanalítico con el farmacocinético, cuanto en el análisis metaanalítico de 3 compartimentos también, y que ellos concluyen finalmente que este enfoque metaanalítico, cuando no tenéis datos brutos o muestras, y sino que empezáis a usar en la literatura, datos publicados en la literatura, esta forma de enfocarse brinda una aproximación clínica aplicable, entonces, con una estimación bastante adecuada de los parámetros cinéticos, al menos en este caso de ketamina, y que es una forma de tener un approach cuando no tenéis posibilidad, por ejemplo, de tener datos nuevos en otras distintas poblaciones. Tú puedes ir a la literatura y hacer un análisis de este tipo. Ahora, ellos son súper claros en poder decir también en el trabajo que si bien los métodos metaanalíticos que ellos desarrollaron acá es súper comparable, por ejemplo, al análisis poblacional con NOMMEM, si uno tiene los datos brutos y tiene posibilidad de hacerlo, eso es lo que uno debería hacer, que eso es mucho más correcto probablemente, para poder evitarse todos los sesgos del estudio metaanalítico que uno puede inferir que ocurre. Limitaciones del trabajo, que los estudios igual terminaron siendo súper heterogéneos, había una heterogeneidad bien marcada en los distintos estudios incluidos, que en promedio pudo haber arrojado valores datos de los parámetros que pudiesen haber estado sesgados. Hicieron varias cosas para poder tratar de evitar este sesgo, ¿cierto? Se restringió, por ejemplo, el enfoque metaanalítico de estudios que aplicaron análisis de efectos mixtos, de ahí fue donde sacaron los datos, y solo incluyeron modelos de 3 compartimentos. Además, todos los estudios tuvieron todos los datos, además se les incluyó este peso específico en el análisis según la calidad meteorológica, y eso probablemente hacía que también disminuyera un poco el sesgo. Y estudios con problemas meteorológicos fueron menos influyentes entonces debido a eso. Entonces los que tenían mejor calidad tenían mayor peso dentro del análisis, y que finalmente el análisis metaanalítico no permite descartar adecuadamente la variabilidad dentro y entre sujetos, que sí lo permite un estudio poblacional, por ejemplo, con sus random effects en el NOMMEM. Eso, lo dejo para la discusión, los que quieran aportar algo. No sé si Ignacio está por ahí para poder hacer algún aporte al trabajo. No, hola Mauro, yo creo que no leí tanto en detalle como para hacer mucho aporte en la parte del metaanálisis, pero yo creo que yo no lo había escuchado nunca, esta cuestión de como buscar trabajo y hacer estos metaregresiones y buscar finalmente un nuevo modelo a través de este diseño, digamos. Así que finalmente es como para mí novedoso lo que hicieron y parece ser bueno. La gran ventaja del análisis
poblacional, finalmente, creo yo, es la capacidad que tú tienes de ir investigando los datos y tratar de descubrir la variabilidad entre los sujetos. Y para eso tener un set de datos rico de muchos pacientes va a seguir siendo el gold standard, pero esto que ofrece esta cuestión es finalmente dar luces que tú pudieras hacer sin tener los datos, alguna mejor aproximación y unir los trabajos previamente publicados, porque los datos a veces no te los puedes conseguir nomás, para poder hacer un pool approach y juntar y hacer un nuevo modelo. Y llama la atención lo otro es el tema de las covariables, que solamente el peso en la ketamina parece ser lo que influencia, digamos. Yo no sé ahí si los trabajos que estáis son adecuados como para poder encontrar a la edad algo, pero como modelos generales, la mayoría de los modelos generales amplios, la edad está metida de alguna forma en el envejecimiento o cuando tienen los niños más inmaduros. Aquí cuesta creer que la ketamina sea distinto a esa cuestión y probablemente es un tema de que faltan los trabajos adecuados para mostrar eso. Pero bien interesante el trabajo y bien presentado. Sí, yo probablemente, a mí también me llamó la atención esto de que no habían encontrado ninguna covariable, que es cuando uno lee los trabajos de ketamina, en los distintos modelos casi nunca aparece alguna covariable, no sé, como el envejecimiento, por ejemplo, como el peso, que por ejemplo pacientes obesos, hay pocos trabajos hechos en esas poblaciones, en todo caso, con ketamina. Y probablemente esa es una de las cosas que uno tiene que tener en consideración, que en pacientes más viejos hay poquito trabajo hecho, creo, y lo mismo pasa con poblaciones así, por ejemplo, de esos morbios, que también uno pudiera pensar que pudiese haber, no sé, algún cambio, alteración, o otros covariables, no sé. También esta es una droga que cuando tú lo usas en infusión tiene poco, por ejemplo, alteraciones hemodinámicas como la dexmedetomidina, que finalmente te permite, no sé, tener más covariables que pueden influir en la droga y todo. Pero sí, llama la atención eso, que pareciera ser que como no tiene mucha influencia de otras covariables, como sí pasa con otras drogas anestésicas. Ya, pues yo creo que hora, porque ya son 10 para. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Que tengan un buen día. Chao, chao.